Cuando fui convocado para este evento, la verdad que me sentí muy feliz, muy contento, muy honrado. Pero ahora que estoy acá arriba siento una enorme responsabilidad. Porque hoy hemos escuchado sobre ideas innovadoras. Hemos escuchado también historias de vida profundas, intensas. Y ahora me toca a mí aportar este pequeño granito de arena. Pero también yo he aprendido que en este tipo de espacios no importa si uno tiene un pequeño grano de arena, si uno tiene una gran historia de vida o si uno tiene una idea disruptiva. Porque en el fondo, en estos espacios podemos sentir que todos somos iguales. ¿Somos iguales en qué sentido? En que todos podemos aprender de todos. En que todos podemos compartir con todos y en que todos tenemos la maravillosa oportunidad de crecer. Pero claro, esta noche cuando lleguemos a casa sabremos perfectamente quién habrá dado esa idea disruptiva, creativa, que nos voló la cabeza. ¿Quién habrá contado esa historia de vida que nos puede haber emocionado? Y quién, como yo, vino a aportar apenas un pequeño grano de arena, pero que tiene un gran sueño. Que ojalá este grano de arena en el futuro se convierta en una semilla y que pueda brotar en cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Viera y soy mago desde hace 25 años. Y comencé en esta profesión de la peor manera que se pueden imaginar. Yo comencé a trabajar haciendo magia sin saber absolutamente nada de magia. Y no está bueno, no se lo recomiendo a nadie. Sobre todo si quieren ser neurocirujanos o astronautas, estudien, no hagan como yo. Pero la circunstancia me puso frente a un grupo de niños interesados en ver un show de magia en un salón de fiestas infantiles en una ciudad cercana a mi pueblo, y con lo casi nada que yo sabía, y con una audacia que créanme que hoy por hoy me cuesta encontrar en mi interior, llevé adelante ese primer show de magia. Y me fue bien, ¿eh? Me fue muy bien, sí. Los chicos habían quedado sorprendidos, casi tantos como yo. Los padres de esos niños estaban complacidos porque veían a sus hijos felices. Y las dueñas del salón de fiesta, cuando terminé de trabajar, me dijeron: queremos que seas a partir de ahora el mago de nuestro salón de fiestas, que curiosamente se llamaba Magia. Y yo les dije que sí. Yo estaba feliz y contento y había podido atravesar el espejo y podía ver del otro lado ese enorme territorio que me ofrecía la magia para poder investigar, para poder jugar. Pero claro, también sabía que si yo no estudiaba o no me preparaba, sinceramente mi carrera sería breve. Entonces me busqué el teléfono de un mago profesional de la ciudad de Rosario y así llego hasta el mago Barry, mi primer maestro de magia. Y una de las cosas que me dijo Barry al principio fue: con la magia tenés que divertir y entretener. Y si se puede engañar, mejor. Así que bajo esas premisas comencé a estudiar esos primeros juegos de magia. Y en eso yo era muy metódico, muy ordenado, muy prolijo, muy respetuoso del arte que estaba por abordar. Y una vez que aprendí esos juegos de magia, lo volcaba rápidamente a mi repertorio. El problema que yo tenía es que esos juegos de magia, al poco de hacerlos frente al público, me empezaban a aburrir profundamente. Y me aburrían porque yo no encontraba el sentido a la magia que yo estaba haciendo. Por ejemplo, el primer juego que aprendí, yo agarraba una soga, la cortaba con una tijera por el medio y luego de hacer un pase mágico, la soga quedaba entera como al principio. Un juegazo, es un verdadero clásico de la magia, pero a mí me aburría porque no entendía qué podía ver la gente de interesante en eso. Un señor que corta una soga al medio para que después quede entera como al principio. ¿Para qué la cortó? Yo no le encontraba sentido, veo que ustedes tampoco. Entonces, ¿qué hacía? Me compraba un juego de magia nuevo, lo aprendía, lo presentaba en el público y me aburría.
Me compraba otro juego de magia nuevo, lo aprendía, lo ponía frente al público, me aburría. Me compraba un juego, bueno, no los quiero aburrir, pero hice eso durante mucho tiempo. Hasta que un día, en un programa de televisión tradicional de nuestra televisión, almorzando con Mirta Legrand, se encontraba invitado un gran mago argentino, Carlos Barragán, campeón mundial de magia con grandes ilusiones. De esto estoy hablando que habrá sido a fines de los 90, calculo que en el año 98 de este programa. Cada vez que había un mago en televisión, yo sentía la necesidad, el deseo profundo de ver qué hablaban, qué decían, cómo se vestían, qué magia hacían. Entonces, al estar este verdadero referente de la magia mundial y argentina en ese programa, pues lo que hice fue buscarme la silla más cómoda de mi casa y sentarme frente al televisor. Porque también sabía que iba a pasar algo inevitable. En algún momento, la señora Mirta le preguntó: Carlos, ¿nos podés hacer algo de magia? Y con la gentileza que tiene el mago, se levantó muy amablemente, se dirigió hasta la cabecera de la mesa y de su chaqueta sacó un juego de magia. Cuando yo vi el juego que el mago iba a hacer, que este referente mío iba a hacer, sentí la más profunda de las desilusiones. Porque ese juego que iba a hacer, yo me lo había comprado, yo lo había aprendido, yo lo había presentado frente al público y me había aburrido, porque era un juego que sinceramente no tenía para mí absolutamente nada de atractivo para el público. Pero claro, el mago no sabía lo que me pasaba a mí y lo hizo igual. Al terminar de hacer su presentación, yo seguía sentado en esa silla, pero estaba totalmente transformado. Estaba maravillado, sorprendido, porque el mago contó una historia junto con ese juego y yo nunca me había imaginado que la magia me podía transformar a un lugar de tanta emoción y que yo lo pudiera vivir así. Entonces ahí me di cuenta que era eso lo que yo quería hacer con la magia. Yo con la magia quería poder crear una emoción que vaya más allá del efecto. El efecto que hizo el mago estaba muy bien. ¿Y saben qué? El efecto que hizo este referente fue exactamente el mismo juego que hice en la apertura, solo que con otro guión. Entonces, si yo podía ponerle un cuento a mis juegos, probablemente iba a ser algo mucho más interesante, al menos para mí, y de esa manera podía transmitírselo a mi público. Entonces me fui corriendo hasta el fondo de mi casa, donde tengo una estantería en donde guardo todas esas herramientas mágicas, y ahí me di cuenta que había un montón de juegos que me estaban esperando y que estaban esperando su historia para poder llegar al público desde otro lugar. Entonces, las premisas que me había dado mi maestro de magia crecieron. A partir de ese momento yo con la magia intentaba divertir, entretener y emocionar. Y si se puede engañar, mejor. En síntesis, cuando yo entré al mundo de la magia, sentía que se abría ante mí un maravilloso camino para recorrerlo con toda la fuerza de la pasión que yo sentía por ese arte. Pero a poco de andar, algo no funcionaba. Yo no sabía bien qué era, pero cada vez que quería hacer magia, me aburría. Y hacía un juego nuevo y me aburría. Y otro juego y me aburría. No había forma, yo no encajaba. Hasta que me terminé convirtiendo en algo más o menos así. Yo era un puñado de buenas intenciones, pero con más frustraciones que éxitos. Hasta que ese programa de televisión torció mi manera de ver la magia, afortunadamente. Y no solamente recuperé el entusiasmo y la pasión para practicar ese arte que tanto me gustaba, sino que también me volvió a permitir volver a vislumbrar ese camino para transitar junto a mi público y de la mano de la magia. Pero hay más. Hace algunos años llegó a mis manos un viejo juego de magia. Un juego que me parecía sinceramente muy interesante, pero que desde mi humildísimo punto de vista le faltaba un toque mágico. Entonces empecé a investigar, bueno, ya había internet, ya había redes, había de todo, y empecé a investigar sobre este juego y descubrir
cuál era su origen, quiénes lo hacían, métodos para ejecución del juego, qué artistas, cómo los presentaban distintos artistas. Y me di cuenta que detrás de este juego había un universo de gente que lo practicaba, pero que para mí lo hacían sin magia. Así que me puse a trabajar en una idea que yo tenía hasta llegar a un primer prototipo en donde ese juego se parecía bastante más a lo que yo creía que le podía aportar al juego para hacerlo más interesante a mis espectadores. Y aquí nuevamente la magia me hizo hacer un salto, pero no lo hice solo. Hubo amigos que me acompañaron. Tampoco son amigos, son hermanos que me dio la magia. Particularmente mi amigo Juan Cruz, mi amigo Bache Ortiz, mi amigo Tony Montana. Cuando yo les conté a ellos sobre lo que estaba trabajando, inmediatamente me alentaron a seguir creando, a seguir pensando, a seguir trabajando sobre esa idea. Pero hicieron algo más todavía. Ellos me enseñaron a poder confiar en mi sacrificio, en mi esfuerzo, y a poder confiar en mis ideas. Siempre recuerdo a un señor acá del pueblo que hace muchos años decía de una manera totalmente irónica, ¿no? ¿Pero qué va a ser inteligente ese si vive a la vuelta de mi casa? Y algo parecido me pasaba a mí. ¿Cómo va a ser una buena idea si es mía? Pero gracias a mis amigos que me sostuvieron y me alentaron, pude llegar a un desarrollo final en donde el juego cumplía cabalmente con todo lo que yo creía que ese juego podía aportarle al público de interesante. Y también ahí me encontré con otra cosa. Magia es comunicación. Y si magia es comunicación, también puede ser expresión. Entonces yo había encontrado en la magia un canal donde me podía expresar, poner las cosas que yo quería contar, las más profundas y las menos también, y volcárselas a mi público de una manera lúdica, que es como lo hacemos los magos. Entonces, las premisas que me había dado mi maestro de magia volvieron nuevamente a crecer. Y son las que me alimentan hoy en día cada vez que me subo a un escenario, cada vez que piso una pista o un salón de fiestas o donde la magia me convoque. Yo ahora con la magia intento divertir, entretener, emocionar y transmitir. Y si se puede engañar, mejor, perfecto, mira. Lo aprendió en 15 minutos, a mí me llevó como 15 años aprenderlo. Pero no quería terminar esta presentación sin antes mostrarles ese juego al que hago referencia, porque más allá de las enormes satisfacciones que me ha dado a lo largo del tiempo que lo llevo presentando en el público, es un juego que me representa no solamente como artista, sino también como persona. Permiso. Luz, cámara, acción. Funciona. Este soy yo, con un poco más de pelos y un poco menos de maña, supongo, ¿no? Y aquí estoy acompañado por mi novia en ese momento, mi esposa en la actualidad, Claudia. Esta foto tiene 27 años. Anoche estábamos sacando la cuenta. Sí, tiene 27 años. Y estábamos tan contentos de estar juntos que un día decidimos casarnos. Y estábamos felices y contentos en serio de tomar esa decisión, ¿eh? Y colocamos en nuestras valijas un montón de sueños, proyectos e ideas que queríamos compartir a lo largo de nuestra vida juntos. Y comenzamos a cumplir algunos de ellos, como por ejemplo el hecho de poder viajar. Pero quizás uno de los sueños más importantes que teníamos, que era el de poder tener hijos, se nos hacía difícil. Seguimos viajando. Yo ya había empezado a perder el pelo. No es gracioso. Claudia había empezado a perder algunas batallas frente a las ansiedades. Y poco a poco, por esta imposibilidad de tener hijos, nos fuimos convirtiendo en algo así. La gente veía en nosotros a una pareja serena, tranquila, pero nosotros sentíamos en el fondo que estábamos quebrados, que estábamos fragmentados.
Todos los días de nuestra vida teníamos que hacer un esfuerzo para mantener ese equilibrio que nos mantuviera juntos. Hasta que un día tuvimos una idea. ¿Y si adoptamos? No fue una idea tan sencilla de tomar, pero cuando la tomamos, créanme que tuvimos la fortuna de que al poco tiempo nos llamaron del norte de nuestro país, diciéndonos que un niño de 1 año y 3 meses nos estaba esperando. Bueno, rápidamente lo incorporamos a nuestra familia. Pero claro, había algunas cosas que teníamos que reestructurar. Pero no tuvimos ningún inconveniente en darle el lugar que él se merecía dentro de nuestro seno familiar. Ya estábamos felices y contentos con él en nuestro hogar. Pero la vida nos tenía deparada todavía una sorpresa. A los pocos años nos llaman diciéndonos que una niña de casi 4 años nos estaba esperando para agrandar nuestra familia. Bueno, imagínense la explosión de alegría que fue casa. Pero sobre todo rápidamente los conectamos a ellos, porque como siempre le decimos, nunca más estarán solos. Él tendrá a su hermana y ella tendrá a su hermano. Claro, había algunas cosas que no sabíamos cómo ubicarlas. Pero créanme que no hay nada que el amor no pueda superar. Un amigo me dijo, ¿cómo les habrá cambiado el rostro a ustedes, no? Sí, seguro. El pelo no me volvió, pero el rostro no me cambió seguramente. Pero es que nunca más nos importó nuestro rostro. Porque a partir de ese momento solo intentamos compartir con estas nuevas energías, sobre todo por la mañana, cuando nos vienen a despertar con un cálido buen día mamá, buen día papá, y sobre todo, parafraseando al eterno e inolvidable Gustavo Cerati, solo podría decirles que tarda en llegar, pero al final hay recompensa.